ver la parte de historia. ¿Sí? Pues buenos días, ya estamos por finalizar el día de hoy. Y en historia nos toca ver el tema hacia una economía industrial. Todo respecto a la economía industrial que se maneja en todo momento. Permítame un momento. Bueno, vamos entonces a... estoy tardando mucho. Pues aquí está, muchachos. Entonces, aquí tenemos, pues, bienvenidos una vez más a Centro Escolar Quimpal, ¿verdad? Una clase virtual en la materia de Historia de México, tercer grado de secundaria, hacia una economía industrial. ¿Sí? De modelo de exportador a la situación de importación. Hoy por hoy, México es un país que ha buscado... No está cambiando. Ok. Hoy por hoy, México es un país que está buscando intercambio comercial con demás países. Esto nos ayuda a entender que la parte prioritaria, ¿sí? Es parte fundamental de una vida de exportación y de modelos económicos. Hoy por hoy, México, como dice acá, del modelo exportador a la situación de importaciones. Los primeros años posteriores de la Revolución Mexicana, la economía estaba fundamentalmente en la exportación de materias primas a las naciones altamente industrializadas, sobre todo de petróleo y minerales como cobre, carbón, plomo, mercurio y zinc. Se importaban bienes de consumo que no se producían en México, como electrodomésticos, algunos textiles, automóviles y múltiples artículos manufacturados. Si cambia, por favor, me avisan. ¿Cambió? Sí, maestro. Sí, profe. Durante la crisis económica mundial de 1929, la cual surgió
al quebrar la Bolsa de Valores de Nueva York, afectó a la economía de la mayoría de los países del mundo. Redujo más del 60% del precio de los productos mexicanos. Hizo evidente la necesidad de impulsar la industria del país y enfocar la economía para el mercado interno. El presidente Lázaro Cárdenas, quien sentó bases para el despegue industrial del país al nacionalizar el petróleo en la década de 1940, México comenzó un proceso de industrialización acelerado y moderno que fue impulsado en los siguientes sexenios por los presidentes Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateo, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo. Aquí está la imagen de cada uno de esos presidentes que trajo consigo, ¿verdad?, al país una economía estable, sobre todo remunerante para muchos demás países. El desarrollo industrial se fortaleció en buena medida debido a la coyuntura que representa para México la Segunda Guerra Mundial. La economía mexicana transitó de un modelo exportador de materias primas a uno de situación de importaciones. A partir de la década de 1940, cuando los países que participaban en la contienda mundial dejaron de vender sus productos a los países con industriales atrasadas, como era el caso de México. Aumento de la demanda de algunos productos mexicanos en el exterior y a la vez se dejó de importar productos extranjeros que no se elaboraban en México. Los empresarios y el gobierno mexicano establecieron entonces acuerdos para promover la fabricación de productos en el país y poder sustituir a los que dejaron de llegar del exterior. A este proceso se le llamó sustitución de importación. Cuando México llega un momento clave de su economía, entonces México empieza a crear su producto. México hace su logotipo donde dice hecho en México. No sé si se han dado cuenta que en muchas partes que ustedes compran productos dice Made in China, hecho en China, ¿verdad? Entonces, o hecho en tal lado, o hecho en la Unión Americana, algo así. Entonces, a raíz de esto, pues México empieza entonces a tener esa cabida y empieza entonces a crear su propia marca. Por eso tenemos aquí el logotipo que dice MX, hecho en México. Es el logotipo que oficialmente manejan los productos que México traslada, ¿sí?, a los países vecinos. México implementó políticas proteccionistas, es decir, políticas enfocadas a proteger la industria nacional. Estas se llevaron a efecto aplicando a los productos extranjeros impuestos tan altos que comprar cualquier bien importado resultaba carísimo para los consumidores mexicanos. Se favoreció el consumo de los productos nacionales dentro del país y se importaron principalmente insumos y tecnología para la industria. Del milagro mexicano a la petrolización de la economía. México se ha considerado un país sumamente en vías de desarrollo porque tiene un producto que es el petróleo que todo país quisiera tener. Es un producto crudo que se exporta y se vende a otros países para convertirse en líquido y después volver a ser reutilizado. El impulso otorgado a la industria llevó un proceso de desarrollo acelerado de la economía y un crecimiento sostenido sin precedentes durante los sexenios que van de Manuel Ávila Camacho a Gustavo Díaz Ordaz, de 1940 a 1970. A este periodo de bonanza económica se le conoce como milagro mexicano. El crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB por sus siglas en inglés, fue mayor a 5%. Llegan 3 más. El crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, fue mayor a 5%. Dicho proceso se dio en forma aislada,
sino que se marca en un contexto internacional que también fue creciente posterioridad económica para los países capitalistas del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial. Durante esos años se crearon en México más empleos que nunca y hubo un aumento en los salarios reales. Se mejoraron los servicios educativos y de salud para los sectores populares y crearon modernas obras de infraestructura en las ciudades. México parecía ser un país próspero y moderno. Los grupos populares, favorecidos por el desarrollo industrial y las políticas gubernamentales, educativas y de seguridad social, mejoraron en forma notable su nivel de vida. Así, esos grupos populares beneficiaron por el milagro mexicano. Comenzaron poco a poco a convertirse en una creciente y próspera clase media. Es decir, que México buscaba en el transcurso de su economía una transformación constante en la vida de la población y en la vida de los gobernantes que en ese entonces tenían el milagro mexicano y buscaban solucionar todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de el Nuevo México. Se crearon también, verán, grandes manifestaciones con respecto a la economía. Muchos obreros y campesinos que no tuvieron acceso a los beneficios intentaron levantar la voz, apoyados por intelectuales y sectores medios, en contra del férreo control que ejercía el gobierno sobre ellos por medio de sindicatos y de organizaciones obreras y campesinas. Estas propuestas fueron calladas mediante concesiones y muchas veces con violencia, lo que generó un malestar creciente que se desembocó en serios enfrentamientos y movimientos populares, estudiantiles y profesionales a finales de 1950, la década de 1960. Hay un hecho tan importante que en México no se olvida hasta el día de hoy, que es la matanza de los estudiantes en Tlatelolco, ¿verdad? Que fue la matanza de 1968, el movimiento estudiantil, donde en ese entonces, ¿verdad? Era Adolfo López Mateos, era la parte de la presidenta, estaba Gustavo Díaz Ordaz como presidente de la República en ese momento, y él fue quien ordenó esta confusión. Los presidentes Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz llevaron a cabo una política de desarrollo estabilizador. Establecieron un estricto control sobre los precios y los salarios y también adquirieron deudas con los organismos financieros internacionales. Díaz Ordaz dejó una deuda de 4,000 millones de pesos cuando deja la presidencia de la República. El gobierno de Echeverría hizo crecer la deuda a 30,000 millones de pesos, lo que sobrevino una crisis económica y financiera que provocó una importante devaluación de peso, inflación galopante y desempleo. Para solventar, el presidente José López Portillo comenzó a petrolizar la economía. Fue posible gracias a que entre 1974 y 1976 se descubrió en el Golfo de México una de las reservas de petróleos más importantes del mundo, conocido como Complejo Cantarí, a final del sexenio de López Portillo. Los precios internacionales del petróleo se desplomaron y recurrieron a la deuda, llevándolo hasta 83,000 millones de pesos, porque la crisis financiera y el desempleo aumentó en nuestro país. El descubrimiento y explotación de las reservas petrolíferas, aunado a la falta de desarrollo de otros sectores y de una deficiente política, es decir, de recaudación de impuestos, llevaron a que el gobierno dependiera de la producción del petróleo para llegarse o tener un recurso económico al 100%. Es decir, que México ya se basaba entonces
de la producción de petróleo, de la venta de grandes barriles de petróleo, era lo que iba a traer la economía a nuestro país. Limitaciones del proteccionismo y rezago tecnológico. Se llama proteccionismo a las estrategias económicas que buscan proteger la industria nacional mediante la imposición de altos impuestos y aranceles de los productos extranjeros. En México se transportaban muchas cosas, pero con un porcentaje de ingreso de valor mucho más alto de lo que debía ser. Durante este periodo, México logró sustituir una serie de productos importados por otros elaborados dentro del país. Es cuando México empieza a crear su producto y empieza a crear su logotipo cuando le dice hecho en México, porque al ver que los demás cobraban más caros, él se decía, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y implementa, ¿sí?, una serie de productos que empieza a elaborar el propio país. Sin embargo, la industria mexicana siguió dependiendo del extranjero para satisfacer sus necesidades de maquinaria y tecnología. Pero al gozar de la protección desde el Estado y tener garantizado el mercado, los no industriales no se preocuparon de invertir en la investigación tecnológica y tampoco en modernizar las industrias nacionales. El Estado mexicano tampoco se responsabilizó por dar impulso claro y firme al desarrollo tecnológico. México se fue quedando en situación de rezago y dependencia tecnológica con respecto a los países más industrializados. El abuso de las políticas proteccionistas provocó que las fábricas y las empresas mexicanas se volvieran poco eficientes. Al no existir mucha competencia, los productos elaborados eran en general la baja calidad y si bien tenía un mercado seguro dentro del país. Las exportaciones se redujeron a gran medida, pues no tenían la calidad para competir con lo que se producía en los países más industrializados. ¿Qué le faltó a México? La parte tecnológica y las maquinarias, porque para eso podía producir grandes cantidades de mercancía. Pero si no tiene la maquinaria, pues no solo producía lo esencial y no se daba abasto para todo lo que México quería implementar. Para abatir este problema durante la década de 1970, el Estado comenzó a comprar algunas de las empresas que se encontraban en bancarrota y crear otras más. Dicha medida representó un enorme aumento del gasto público y llevó al endeudamiento. Además, la falta de disciplina en el gasto del gobierno y la enorme corrupción incrementaron la crisis de las finanzas públicas. ¿Sí? Toda esta parte fue fundamental y fue la parte. Entonces, la raíz de todo esto, muchachos, es la parte económica, tecnológica y social que viene siendo toda esta prioridad. El hecho que México aumentara su producto en industrialización buscó que el modelo de exportador o la situación de importación sea que los primeros años de la República Mexicana la economía estaba fundamentada en la exportación. Después que termina la Revolución Mexicana, la Revolución Industrial, la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, trajo a muchos países algo fundamental en la economía. Trajo transformaciones económicas, trajo industrialización, pero sobre todo trajo la parte excepcional que es artículos manufacturados, es decir, la producción alterna. Y la economía mundial empieza su crisis en 1929, cual surge a quebrar la bolsa de valores de Nueva York. ¿Sí? Adolfo Ruiz Cortines, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo López Mateo, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillos trajeron y Lázaro Cárdenas, que fue el encargado de los petróleos, ¿verdad?, buscó estabilizar por medio del petróleo la economía de nuestro país. La nacionalización o el país industriado busca que en 1940 México comience a producir la industrialización acelerada y moderna del petróleo. Fue algo fundamental, sí,
fue algo relevante también, pero fue algo que buscaba una transformación en todo momento. Bueno, muchachos, pues esta es la parte que me corresponde ver de la clase de historia. El tema fue sencillo, ya habíamos hablado una parte de ello, pero pues tenemos que complementar todo lo que habíamos analizado y visto en su momento dado. ¿Sí? Profe, Bueno, no se muchachos, muestra, no. ya. Entonces, damos por terminado la clase. Nos vemos hasta el viernes. Cuídense. Y el viernes les digo sus exámenes que van a hacer porque mandaron en el grupo que hubo correcciones. Porque la fecha que nos habían dado, creo que hay consejo técnico y van a volver a reacomodar los exámenes. Y ya el viernes o ya mañana en el grupo, el director va a subir el calendario de exámenes que ya ustedes van a poder ver con facilidad. Sí, entonces, bueno, muchachos, estamos a pendiente. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos hasta el viernes. Hasta luego. Bueno, maestro, nos vemos. Cuídese. Luego, maestro. Maestro.